Bueno, feliz día y tarde noche a todos nuestros estimados seguidores. Le habla Juan Carlos Díaz de parte del equipo de Hechos Criollos. Hoy, como estamos acostumbrando, estamos invitando a una serie de historiadores venezolanos, investigadores también, para hablar de distintos temas. El día de hoy tengo el honor de presentarles a Guillermo Aveledo. El doctor Guillermo Aveledo es licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Políticas e investigador, director de la Escuela de Estudios Liberales de la UNIMED, Universidad Metropolitana, y también tuve el honor de ver clases con él de Historia de las Ideas y fue genial, bastante elocuente y muy divertida las clases y muy nutritivas. Una de las personas que formó a 3 o 4 de los integrantes de Hechos Criollos hoy. Entonces, quisimos invitarlo hoy para hablar de un tema. Estamos trabajando mucho el periodo de la independencia, ¿no? No una especie de revisionismo como tal, y siempre sale el tema de la religión, ¿no? Se habla de la guerra, incluso hemos hablado de la parte jurídica, se tocó el tema de Rocio, de hecho lo estuvimos trabajando con César Pérez, Sí, que él maneja bastante este tema, pero tocamos la religión y yo dije, no, conozco a alguien que leí la tesis doctoral de ese alguien, que es el preciso para hablar de este tema como tal, ¿no? Cómo influyó la religión durante el proceso de independencia. Muchas de las publicaciones que nosotros hemos hecho, salen algunas personas con comentarios objetivos, no vamos a tomar en cuenta los comentarios haters, ¿no? Preguntándose cuál era el poder de la Iglesia Católica durante, ojo, durante y después del periodo independentista, ¿no? Y cómo influyó este poder eclesiástico en dichas rebeliones primero y luego en la guerra. Entonces, bueno, nada, Guillermo, las cámaras de Hechos Criollos son todas tuyas, y bueno, empezamos con la exposición como tal, ¿no? ¿Qué nos puedes decir así en términos generales? bueno, para comenzar, antes que nada, buenas tardes, noches y a todos la audiencia. Gracias a ustedes, de hecho creo, y gracias a ti, Juan Carlos, especialmente por la invitación. Y por supuesto, esta indagación mía sobre este tema comenzó justamente en la Escuela de Estudios Políticos, en un seminario con la profesora en la plaza hace ya 20 años. Cuando yo, un seminario de los de la escuela. Y ahí fue Claro. que yo comencé y con eso empecé a hacer mi tesis doctoral, de la cual ella fue tutora eventualmente. Sí, imagínate tú, la EPA nos une en ese sentido. Bien, hay, por supuesto, una serie de mitos y una serie de narrativas con respecto a la independencia, narrativas que generalizan mucho y que, por lo tanto, las generalizaciones tienen algún grado de veracidad. La ilustración, al fin y al cabo, fue un proceso de emancipación de lo moderno o de lo contemporáneo frente a el absolutismo, frente a lo medieval, y ese tipo de combinaciones que a veces se hacen para simplificar. Y entiendo eso es necesario a veces hacerlo. Pero cuando uno ve más fino, la cosa se hace un poco más complicada. Y aquí el rol de la iglesia es peculiar, porque la iglesia es una institución, pero a la vez es la iglesia católica. Vamos a hablar hoy de la iglesia católica. Estamos en Claro, Venezuela, no porque querramos excluir a las otras, sino que Venezuela en 1800, 1810, hablar claro, de otra iglesia no tiene mayor sentido. Este, Uno podría preguntarse si hoy mismo también, pero eso es otro punto y no vamos a meter claro. con esto en este instante. La iglesia entonces es una institución que es a la vez una institución jurídica, legal, dentro de el Imperio Español, dentro de las instituciones metropolitanas y coloniales, usando colonial con cuidado, pero Ujú. además es una religión, es decir, hay una aspiración de trascendencia de la experiencia humana que escapa a lo material inmediato, que escapa a las pulsiones de este mundo. Tú te portas bien aquí bajo la idea que tu alma va a trascender de esta vida, este valle de lágrimas, que es un momento menor en tu existencia, y vas a ir a la eternidad, una eternidad de castigo o una eternidad de consuelo y de premio y de regocijo, pero que depende de tu buena conducta en este pequeño tiempo que tienes aquí. Y el catolicismo, que tiene toda una serie de componentes en ese sentido, junto con todas las otras iglesias cristianas, junto con toda
Otras religiones tienen entonces esa misma aspiración, pero es una, es una institución eh, 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 formal, política, que tiene una serie de funciones sociales. La primera es socializar ciertas normas de conducta. Esto es esencial. El decirte que te portas bien tiene un sentido político, porque cuando yo te digo que es pecado robar y que tú vas a ir al infierno para robar, si robas, perdón, no para robar en el infierno, estoy advirtiéndote que más allá de tu castigo aquí, que de repente tú lo evades, que de repente tú vas a tener un castigo eterno, terrible. Entonces tienes que portarte bien aquí y ahora. Entonces sirve para eso y sirve para un control social adicional. Yo digo control social sin darle un atisbo siniestro. Es parecido a nuestros otros esquemas de socialización contemporáneos. Nosotros al fin y al cabo tenemos eso que llamamos señales de virtud constantemente. Es que tuiteé sobre este tema, es que hace 5 años dije este otro, me dieron likes, me dieron likes. Bueno, piensen ustedes que las voces autorizadas que ahorita tenemos a todo nuestro alrededor era el cura confesor, era el cura desde el púlpito, que enseñaba, bueno, las leyes de la sociedad. Leyes que implicaban también la obediencia a la monarquía, la obediencia al gobierno, la obediencia a las autoridades legítimas. Cuando hay ruptura en esa obediencia a las autoridades legítimas, bueno, tú puedes decir que la religión va a tomar partido, pero es que justamente porque hay una crisis de legitimidad, eso se fue al carrizo, se hizo un desastre. Hubo múltiples opciones religiosas. Pero entonces tenemos a la religión como institución social, institución política formal, siendo que no es parte del poder civil, pero sí, y aquí hay otro elemento, la iglesia, bajo las relaciones de patronato en las Indias occidentales, en las Indias españolas, implicaba que la iglesia no era autónoma, la iglesia era parte de los curas, los obispos, toda la jerarquía eclesiástica eran parte del funcionariado público español, o mejor dicho, metropolitano, monárquico del imperio. Entonces cada cura, uno de ellos no era solo defensor de la fe intelectual, sino que el papado, el Vaticano había entregado a la corona española, a la corona específicamente de Isabel y Fernando, no la corona española, la corona de Aragón y Castilla, pero en todo caso, en toda esa proporción, les había entregado el patronato personalísimo de la iglesia. Entonces eran funcionarios públicos, ellos tenían que entonces hacer también cosas de acuerdo al Estado. Pero eso siempre fue una relación de tensión, porque muchos sacerdotes querían una relación de autonomía con el poder civil, con el Estado. Algunos más bien querían una sumisión más grande, entonces eran unos modernizadores a la saga del Estado. Por ejemplo, cuando el Estado absoluto en el siglo XVIII, el Estado absoluto español, con Carlos III y todas las reformas después de la Guerra de los 7 años, lo mismo con Carlos IV, quiere modernizar España, quiere dar una serie de medidas no secularizadoras, pero ciertamente de cierta distancia hacia las tradiciones hispánicas. Bueno, algunos curas se plegaron a ello, y eso era lo que fue llamado la opción jansenita, pero los otros querían más bien una autonomía eclesiástica, y esa autonomía eclesiástica les daba causa para reclamar al absolutismo. Es decir, no, el absolutismo no nos gusta. A nosotros nos gusta la monarquía como la de antes, la monarquía tradicional, que la monarquía medieval en España y en casi toda Europa implicaba que el monarca no era una persona que estaba por encima de la iglesia y que es un problema en la colonia española por lo que dijimos antes, sino que era un primus inter pares con los otros nobles y con los otros estamentos. Los otros estamentos le habían dado una serie de licencias, una serie de prerrogativas que solo actuaban de una manera contractual. Entonces aquí había este problema de esa autonomía. Pero además también hay muchos sacerdotes que están motivados por otro rama de la ilustración a ver a la iglesia española y a la monarquía española como aliada de esa iglesia como una falsa iglesia, como una falsa religión. Y esto allí en un sentido muy similar al del protestantismo del siglo XVI. Sacerdotes que veían a la iglesia como una sirviente de un falso rey al cual se le debía rechazar.
Esto independientemente de quien gobernase. Y esto, por supuesto, cuando viene la crisis de legitimidad del año 8, la crisis de legitimidad del año 11, la crisis de legitimidad donde hay varios gobiernos, no es la única vez en la historia que hemos tenido varias pretensiones de gobierno, pero sí la única vez que hemos tenido varios gobiernos con territorialidad distinta. Porque está las ciudades que son fieles a la corona, en Maracaibo, en Coro, en Angostura, y las ciudades que están alzadas contra la corona, y las dos tienen su misma visión, tienen todas una visión de patriotismo particular. Bueno, empieza la discusión, empieza ¿a dónde vas a ir tú? La discusión además se arranca porque recuerden que la Junta Conservadora de Caracas, la Junta de Caracas del año 10, se declara conservadora de los derechos de Fernando VII y conservadora de la religión. Y tiene entonces el aval de la Iglesia formal. Y en ese proceso político, la Iglesia va a participar porque, vamos a estar claros, los miembros del Congreso del año 11, que se va a reunir en marzo del año 11 hasta diciembre del año 11, cuando se aprueba la Constitución, que se reúnen en Caracas, electos de una manera azarosa y peculiar. No había proceso electoral, no había CNE, no había nada de eso, no había ninguna tradición electoral. Y empiezan a mandar sus representantes en Caracas de una manera que hoy llamaríamos irregular, pero que podemos llamar, bueno, heterodoxa. El 25% de esos representantes son curas. No había una negativa que los sacerdotes fueran participantes en la política. Por dos razones. Uno, porque no se consideraba que eso era un problema. Y en segundo lugar, porque ¿cuánta gente podía tener algunos dominios de ciencias jurídicas, ciencias morales, filosofía moral, política, para actuar? En eso, la mayor parte tenían que ser letrados. Y buena parte de los letrados que habría en Venezuela eran sacerdotes. Entonces, 10 miembros del Congreso, el Congreso nada más va a tener 40 miembros. El famoso cuadro de Juan Lovera de la firma del Acta de Independencia muestra un gentío, pero no, son 40 miembros nada más. Y esos 40 miembros, 10 fueron, 10 eran religiosos. En las discusiones se plantea, bueno, primero, cuando se juramenta el Congreso del año 11, en el 2 de marzo, tienes el problema de que, bueno, vamos a jurar para defender los derechos de Fernando VII y defender la Santa Religión Católica. Eso es el fundamento de ese Congreso, que como vamos a ver, a los pocos meses va a decir, no, declaramos una independencia y Fernando VII es un horror. Esto es un proceso paulatino. Y sabemos que hay unos que están ahí agazapados, lo que se ha llamado eso de la máscara de Fernando VII. Pero tienes a estos sacerdotes que, bueno, están jurando, y el juramento es algo muy importante. El juramento, hoy quizás jurar en vano no nos es tan dramático, pero jurar en vano es un pecado gravísimo, un pecado mortal. Y estás jurando por el rey y la patria. Como te pueden convencer que el rey es malo, porque al fin y al cabo el rey puede pecar y todo eso, es un ser humano, pero una cosa sobre la cual no puedes desmentir tu juramento es la defensa de la religión. Y aquí se da el primer gran momento de quiebre de esa fracción sacerdotal. En el juramento de la independencia, la votación es casi abrumadoramente a favor de la independencia, salvo un diputado, el padre Maya, que abstuvo su voto, votó en blanco, porque no estaba convencido de los argumentos en favor de la independencia. No vamos a discutir los argumentos jurídicos de la independencia. Pero lo que sí galvaniza la oposición sacerdotal en el Congreso es cuando se va a redactar la Constitución y se plantea la necesidad de suprimir el fuero eclesiástico. ¿Qué es el fuero eclesiástico? Que en las faltas que cometan, las faltas civiles, penales, etcétera, que cometan los sacerdotes, hay una jurisdicción especial. Como existía el fuero militar con respecto a la nobleza. Y como ya vamos a ser todos iguales ante la ley, pues los fueros se deben eliminar. Pero además, está la discusión de que si eso es así, se está permitiendo el primer artículo de la Constitución. ¿Y el primer artículo de la Constitución cuál es? Que somos un país católico. Somos una república católica. Así nos declaramos el año 11. Con toda una serie de problemas, porque hay toda una serie de debates en la sociedad en paralelo
a el Congreso de Caracas. Tienes los debates con respecto a la tolerancia religiosa que empiezan a aparecer y que no son debates propiamente teológicos, son debates económicos. ¿Por qué la tolerancia religiosa? Porque tú quieres inmigrantes. ¿Y dónde van a ir los inmigrantes? Bueno, de países que no necesariamente van a ser católicos. Entonces tú tienes que tener, como esa gente también quiere seguridad, y parte de la seguridad es su alma, la tranquilidad de su alma, que van a tener un cementerio, que van a tener sus curas, que van a poder casarse, etcétera, etcétera. Bueno, tú tienes que declarar tolerancia religiosa. El Congreso no lo declara que la Constitución, que la República es una república católica, pero el debate está armado. Además tienes el problema de los fueros. El Congreso sí acaba con los fueros. Entonces los curas dicen, miren, nos están atacando por este lado, nos están atacando por otro, nosotros no vamos a firmar esa Constitución. Y el partido de los curas, que no eran antirrepublicanos, no todos al menos, se declara en contra de la Constitución, rechaza la Constitución, no la firma. Algunos por críticas más bien moderadas, pero por supuesto en momentos de revolución la polarización es lo lógico, tú tienes que tomar partido, no es que vas a estar ahí moderado, que bueno, eso lo estamos viendo también nosotros en nuestro tiempo. La dinámica es eso, te lleva a la radicalización. Algunos se radicalizan en torno a un regreso a la monarquía y ya había ocurrido en Valencia no en Valencia propiamente, en Nirgua exactamente, por una revuelta de unos sacerdotes en un monasterio a favor del rey. Y así había distintas instigaciones, el temor de parte de la élite republicana de esta emergencia de visiones reaccionarias, diríamos hoy, contra la República, mientras la República se está diciendo, no, nosotros no somos tan radicales, ahí está, la República es católica, vamos a dejar esto así, pero que tiene esa ambivalencia, que es difícil mantenerse en dos aguas. Y empieza esa radicalización muy fuerte, asusada además por una serie de hechos catastróficos. Uno, como dijimos, la discusión pública, que era, ni siquiera es que fue un argumento de la Constitución, sino discusión pública incitada por un irlandés que vino aquí a Caracas, amigo de Francisco de Miranda, que lo había conocido en las campañas de Pensacola, campañas británicas, un irlandés, súbdito británico muy fiel, ¿no? Un irlandés independentista llamado William Burke. William Burke, quien va a escribir en la Gaceta de Caracas, hay toda una serie de mitos con respecto a Burke, porque Burke es un personaje misterioso. Burke es un veterinario, pero bueno, un científico, un médico, un hombre ilustrado. Y escribe en la Gaceta de Caracas artículos sobre economía de las de los dominios hispanoamericanos, a favor de la independencia hispanoamericana, antes de que se declare la independencia. Ya esto es muy radical, pero además a favor de el libre comercio, la inmigración, el fin de los monopolios, todas esas cosas, vamos a llamarlas liberales. Y entre eso hay un artículo que dice libertad de culto, donde le dice, miren, qué terrible ha sido lo que ha pasado en mi país, Irlanda, que por ese enfrentamiento somos un país de los más empobrecidos de Europa, somos un asco. Entonces aquí lo que debería haber es una tolerancia religiosa en lugar de una imposición. Y ojo, la intolerancia religiosa en Irlanda era en contra de los católicos, así que podría haber un argumento, vamos a decir, comprensible los católicos de tiempo, pero no, se le atacó durísimamente a Burke fuera de esto. Pues además pasa algo que es con lo que has titulado el foro. Recordemos que el movimiento del 19 de abril del año 10 fue un Jueves Santo. El otro famoso cuadro de Juan Lovera presenta al capitán general Emparan siendo tomado, no sé, por Vicente Salias llevándolo a Cabildo. Sí, eso era Salas, sí, Salias, Vicente Salias. Sí, pues estas cosas de la interpretación de como no tenemos fotografías, eso siempre es un problema, pero todos hemos visto el cuadro, lo hemos visto, lo tenemos, hicimos carteleras con él en el colegio, papel lustrillo y foamy. Este es el famoso cuadro. Es un Jueves Santo, te estás provocando un acto público cuando no debe haber actos públicos porque es una fiesta de guardar para un acto político, claro, en un momento en que está el bajo vientre de la seguridad del Estado. Mal y das el golpe de Estado del 19 y que es un golpe de Estado.
Ok, muy bien. Básicamente secuestraste al capitán general y haces eso. Y empieza la revolución. 2 años más tarde, sí, 2 años más tarde, en marzo del año 12, pero Jueves Santo, recuerden que no es el año calendario, es el año eclesiástico, Fantástico. es el año en que tú te socializas, el mismo Jueves Santo del año 12, que no era 19 de abril, el 12 de marzo, no me acuerdo. Eso fue el 24 de marzo. 24 de marzo, el atroz terremoto del año 12, un terremoto extraordinario. El profesor Rogerio Altés, que tiene toda una línea de investigación sobre los desastres naturales, ha escrito un extraordinario libro, bueno, ya escribió hace muchos años un extraordinario libro sobre ese hecho, pero eso sacude a la sociedad, no solo por el hecho mismo del terremoto, fue un terremoto particularmente violento, pero además que fue un terremoto, te vas enterando, y un terremoto que se da especialmente en las ciudades republicanas. Maracaibo no está tocado, Oro no está tocado, Angostura no está tocado. Y por ahí te das cuenta, y ocurrió además tempranito en la mañana, en la hora de la misa de matines, cuando hay unas pequeñas multitudes en las iglesias, y esas iglesias se cayeron, iglesias que no fueron recuperadas sino hasta el siglo XX. Uno ve estampas de la Caracas, de muy avanzado del siglo XIX, y todavía está la catedral la mitad tumbada, porque este era un país pobre y todo aquello que sabemos. Pero en cualquier caso, esto es una y tú crees, no es el mismo concepto del mandato del cielo chino, pero hay algo de que Dios castiga, Dios tiene sus mecanismos misteriosos, no vamos a decir el tiempo de Dios es perfecto, pero en todo caso, aquí hay una sincronía. ¿Eso le pasa a quiénes? A los pecadores. De hecho, uno de los argumentos de los católicos más conservadores en España había sido que todos los problemas de España, de la independencia, los castigos, la invasión napoleónica, que es la invasión del anticristo, Napoleón es el anticristo. Claro, claro. Napoleón es el demonio, ¿no? Hoy que hablamos del mal absoluto y estas cosas, con sobrada razón, tenemos que acordar que mientras les invalids con el sarcófago de Napoleón, allí, ese era el anticristo. Sí, yo. Todo el mundo va para allá y se toma el sarcófago. Esto está para eso, pues. Pero ese era el anticristo, el hijo del diablo. Hacían numerología con el nombre Napoleón Bonaparte, daba 666 y todas esas cosas. Entonces, que era un castigo ¿a qué? A la modernización española, a la modernización absolutista. Entonces había que volver a una suerte de sociedad medieval, etcétera, etcétera. Eso pasa también en Venezuela y viene toda esta reacción. Sí. Ajá, disculpa, Guillermo, para hacer un comentario aquí a quienes nos están escuchando sobre todo lo que está, la exposición que está haciendo Guillermo sobre los sucesos del terremoto de Caracas, que ya existía un precedente, del terremoto del 1 de noviembre de 1755 en Lisboa, que acabó con más de 100.000 personas, porque no solamente fue un terremoto, sino que después vino un tsunami. Imagínate eso en costas europeas, cosa difícil. Y todo se debió a que el rey en ese momento creo que era Juan I, si mal no recuerdo, José I de Braganza, ¿verdad? No asistió a las ceremonias del Día de los Santos Inocentes. Y entonces la curia portuguesa empezó a regar como forma de castigo que porque el rey no asistió a la misa, Dios mandó un severo castigo. Y eso parece mentira, pero había un precedente porque las historias llegaban a América y la conexión que nosotros teníamos marítima era porque España también se vio afectada por ese terremoto. Nada, era solamente este comentario. Por ejemplo, es un caso muy importante, Juan Carlos, porque fíjate tú, ¿cuál es el testimonio más famoso que tenemos del terremoto de Portugal? No son los terremotos, digo, en la cultura general, no son los testimonios portugueses, no, es el testimonio del ensayo de Voltaire contra el fanatismo. Ajá. De eso, sí. Estos portugueses son estúpidos. Si tú eres un católico que cree en tu cosa, porque hoy somos posmodernos, entonces no nos da tanta, sí, vas al infierno, pero el infierno es tú mismo, y esa bobería. No creemos en el infierno como puede creer alguien, el castigo eterno con las llamas y todo aquello. Por cierto, en el Museo Nacional de Lisboa para mí es la imagen del infierno más extraordinaria, se llama O Inferno, un cuadro que está en el Museo Nacional de Lisboa. Yo recuerdo cuando lo vi por primera vez en un libro sobre historia del papado,
de niño, y ese me impresionó, yo estar en segundo grado, las torturas y demás, y era muy impresionable. Imagínate tú, sí, pero uno tiene otros mecanismos de socialización. En ese momento la iglesia era el único mecanismo de socialización más o menos activo en todos los países católicos, no porque fuésemos unos países fanáticos, o sea, eso es lo mismo en los otros países religiosos, en los otros países, en los países protestantes y demás, solo que para la mayor parte de la gente era así por el modo de sociedad que eso era. Y tú tienes eso, y están diciendo que ese es el pecado, pero añádale a otros hechos anecdóticos. El gobierno de Caracas se empeña en decir, el gobierno de la Junta Conservadora, porque todavía no se ha declarado el gobierno, perdón, ya está declarado el gobierno republicano, ya es el año 12. Empieza a decir el triunvirato, miren, esto no es nada, esto es un accidente natural, esto no es nada que ver con un castigo divino, no sean necios, tal y cual que sé yo, o sea, descuenta, disminuye el temor de la gente. Está la famosa frase de Bolívar, que todos conocemos apócrifamente, la frase que recoge José Domingo Díaz, o que narra José Domingo Díaz, que es la única fuente que tenemos al respecto. José Domingo Díaz, que lo dice para decir que Bolívar era un loco. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que no. Eso es para decir, no la voluntad del hombre de dominar el medio físico, no. Es ¿cómo vas a ser tú tan loco que te vas a oponer contra la naturaleza que es básicamente Dios? Y tú chico, ¿quién es Simón Bolívar? Tú lo que eres un demente. Entonces, eso no ayudó a la independencia, pero hay un hecho anecdótico adicional. El señor Burke, el doctor Burke, que había dicho la tolerancia religiosa y todo aquello, ya había intimado estas cosas tan pecaminosas, es uno de los comisionados por el gobierno republicano para ir a investigar el asunto del terremoto, para ver, bueno, las consecuencias, y se fue al Ávila a ver los deslaves y todo eso. Esto publica en la prensa. Ahí está, esto es un cabal de pecadores. Y fortalece la reacción importante, al punto que rápidamente empieza a agregarse cosas. Y en sus cartas pastorales, el obispo de Caracas, Narciso Coll y Prat, ninguna relación, tengo primos Coll que dicen, bueno, sí, nuestro pariente yo siempre he estado por preguntarte eso, porque ese Coll ahí... No hay ninguna relación. Nuestros Coll son de Oriente y es otra inmigración, pero igual, también antigua. Ahora, no los primos dicen eso, pero bueno, es un Coll ilustre y vamos a dejarlo así. Ahora, el arzobispo de Caracas dice, él está habiendo sido un poco ambivalente con el asunto, habiendo jurado la Constitución y todo aquello. Cuando ocurre esto, empieza a proclamar, es que ustedes pecaron. Y está la famosa copla, el famoso cuarteto que tú narraste. Jueves Santo lo hicieron, Jueves Santo la pagaron. Pero están los mensajes de las cartas pastorales de la Arzobispo Coll y Prat que se propagan por toda la iglesia. Es decir, por todas las instancias donde está la gente confesándose, caramba, expresando sus angustias, porque los confesionarios también eran ese tipo de relaciones. Y se propaga una cosa. Algunos sacerdotes en defensa de la República, y aquí viene la propia guerra civil también dentro de la iglesia, pues ya creo que no es una cosa heterodoxa o dramática decir que la guerra de independencia fue una guerra civil, y esa guerra civil afectó también al clero. Algunos de ellos, de los sacerdotes, inclusive unos sacerdotes que se habían negado a aprobar la Constitución, sin embargo, empezaron a estar en las armas patriotas, en las armas republicanas, porque patriotas también eran los otros, y en las armas monárquicas, otros, con todo esto que está allí. Especialmente con la crueldad de la guerra, va a venir una preferencia por parte de los sacerdotes del bando republicano. Curiosamente, es la violencia y la guerra lo que los va a traer de este lado. Aunque bueno, Bolívar que va a ser celebrado en las iglesias caraqueñas como libertador de Caracas, es ahí donde se les declara libertador, en la apoteosis de Bolívar de la Segunda República, al rato va a ser excomulgado por otras iglesias. Es decir, esto tiene un ping-pong de drama, tiene un ping-pong de
de efecto sobre la iglesia. Pero a la vez, la iglesia tiene otros modos que sufrir y tiene unos efectos sobre ella misma en este periodo. Para empezar, la matanza, como las matanzas de todos, la matanza de sacerdotes y la emigración de sacerdotes. Okay. Tú tienes una república que está muy radicalizada en contra de la iglesia por los hechos del 12. La segunda república es muy antieclesiástica. Porque, bueno, los curas ayudaron al fin de la primera república. Y en la reacción militar, que esto suscite, la reacción militar ante Monteverde, Monteverde ayudado por Coliprat y todo lo demás, que es de donde Coliprat luego regresa a España y es allá juzgado porque él permitió todo esto. Entonces, él va a ser, no es comulgado, pero sí va a ser, se le van a quitar sus bienes y sus pensiones y demás, lo van a dejar muy disminuido, y es donde él escribe sus famosos memoriales, que es donde cuenta, bueno, yo era víctima de las circunstancias, Coliprat. Pero Coliprat va a dar órdenes desde el arzobispado de Caracas para que los confesionarios sirvieran de agencias de policía secreta. Se debe, si alguna persona habla en contra del rey tal y cual en el confesionario, usted denúncielo. O sea, no hay secreto de confesión. Es horrible lo que está pasando. Y así también se ordena que se quemen los retratos de los jefes del gobierno, o sea, de Rocio, de Espejo, de Mendoza, de Miranda, obviamente, y todos estos procesos adicionales de gran represión. Más allá, por supuesto, de la censura, de empezar a requisar bibliotecas particulares, que ya era la costumbre con la tardía Inquisición en la colonia. Otra cosa que hace la República es que abole la Inquisición, cosa que ya estaba ocurriendo en el mundo español de todos modos. Pero como España era tiránica, todo lo de España era tiránico, pues la Inquisición también. Y ojo, mucho de la iglesia también le gustaba esto, porque la Inquisición, el Santo Oficio, para la Iglesia Católica es como los policías de Internal Affairs en las películas de cine negro y las películas policiales. Claro. Son los que le arruinan la fiesta también a los propios sacerdotes, porque es una fiscalización interna. Pero en cualquier caso, todo eso está pasando. Sí. De hecho, hace poco estaba viendo un documental que dijeron algo bastante interesante sobre el tema de la Inquisición, y es que precisamente la Inquisición, más allá de cacería de brujas y de todos aquellos textos que no convenían a las buenas costumbres de la sociedad, era un negocio, porque era un ecosistema económico que movía bastante dinero. Guillermo, una pregunta rápido que hicieron por aquí, que no quiero que pase. Sí. Alguien nos comentó, no sé si estuviste pendiente, pero alguien nos comentó sobre o por lo menos la masonería versus la religión. En este caso, el catolicismo, ¿no? Porque, a ver, yo siempre, aquí hemos explicado, de hecho con el profesor Estraca también hablamos un poco de lo que fue aquella república de la sociedad comercial, explicamos un poco de qué iba eso, ¿no? Sin embargo, en el acta de la independencia tenemos prácticamente a más de 30 masones que firman el acta, ¿no? Y, ojo, hoy de repente ambas conviven, pero en aquel momento el enfrentamiento entre la francmasonería y la Iglesia Católica era prácticamente a espada. O sea, no, eran irreconciliables, ¿no? Entonces, no sé qué opinión te da esto, Guillermo. Mira, es un tema muy importante y de mucho interés, pero también ha sido muy magnificado con la historiografía posterior. Porque sí es verdad que muchos de los republicanos eran masones, pero era lo típico, era una sociedad secreta que en realidad cubría casi toda la élite. Es decir, yo no encontré en mis investigaciones, porque por un momento pensé, no, esto es muy importante, tengo que investigar la masonería, y me fui a los documentos con cierto problema, porque tiene una sociedad semi-esotérica más que secreta, no es que haya acceso así libre para quienes no estén iniciados, aquello. Y tú tienes que respetar eso hasta cierto punto. Pero en lo que hay disponible, tú lo que puedes ver es que personas de distintísimas opiniones políticas eran masones. O sea, había masones monárquicos, había masones republicanos, había masones procatólicos, había masones anticatólicos. La iglesia sí tenía un problema con la masonería. Para la iglesia la masonería era una secta
religiosa peligrosa. La masonería en sí misma no se define a sí misma como una hermandad religiosa. Exacto. Y no tiene ese juicio, pero entonces tiene en la propaganda antirrepublicana se conecta un elemento de propaganda antimasónica. Entonces también se magnifica, también la masonería se da aires patrióticos y republicanos de una gran legitimidad, pero es una legitimidad que viene más bien del tardío siglo XIX. Ok. Porque, un ejemplo aquí, Arzobispo Coliprat no era masón, pero fueron masones, porque la masonería es una suerte de red social, digo red social sin minimizar el hecho hermandad y el secreto, pero que era un network, y que tenía una serie de sistema de relaciones que favorecía a cualquier persona, vamos a decir, con cierta ambición, y digo ambición en un sentido positivo. Tú quieres emerger en la sociedad, en las élites, bueno, ¿dónde te conectas? No habiendo clubes formales, no habiendo esas cosas, donde la sociedad masónica, es una sociedad secreta, pero es semisecreta, o sea, mucha gente sabía que esto era así. Ahora, a final del siglo XVIII hay un texto del padre Joseph Peruel, que era un reaccionario francés en defensa de la monarquía. Y claro, Francia tiene el trauma del terror, tiene el trauma de la muerte del rey. Un rey que no era particularmente piadoso ni nada de eso, pero se le va a venir el diablo encima, se va a venir el infierno encima a Francia. Bueno, como en efecto pasó. Claro. Y era lo que significaba decapitar a un rey. Claro, los cielos se oscurecerían, se abriría la tierra, todo eso. Que son entonces, las profecías dramáticas. Y claro, como eso va ocurriendo, tú tienes la fuerza de decir, esto no puede ser fuerzas normales, estos tienen que ser fuerzas diabólicas. Y fuerzas diabólicas, y ahí sumas, el padre de Roel da una lista de sospechosos. La francmasonería. Y ahí va a quedar todo el peso de la francmasonería hasta el siglo XX, bueno, hoy incluso. Comentarios que dicen que el problema del presidente, diputado Juan Guaidó, es que es masón. Es el problema. Pero bueno, aquí hemos tenido muchos presidentes masones en ese sentido, y se le da un aire siniestro, pero es lo mismo a la filosofía ilustrada, que era la filosofía, a todos los modernizadores, a los ateos, todos se mezclan, es todo un conjunto, una conspiración. Que ojo, históricamente hay una tendencia, pero eso no quiere decir que realmente la masonería tuviese ese hecho. Y luego hay mucha historiografía muy poco detallada de la masonería que se celebra a sí misma, entienden que son los emancipadores de independencia, cosa que es más complicado que eso, no por deshacer la masonería ni denotarla, pero también un modo de darse aire y cancha y vuelo, y también que es para vender, porque todavía la masonería es tabú para mucha gente. Claro. Entonces salen unos libros que son no tan buenos. Entonces, cuando tú examinas las fuentes, tú examinas las listas que hay en lo que se puede escribir de historiografía mejor, yo lo que concluí con respecto a la masonería es que sí, muchos eran masones, pero no era determinante. O sea, eran republicanos y eran masones, o eran católicos y eran masones, o eran monárquicos y eran masones, por la importancia de la masonería como red de vinculaciones entre élites, pero no que eso significara realmente una cosa terrible, y que la masonería en realidad es mucho menos siniestra de lo que, bueno, incluso la geografía católica. Está el famoso padre Navarrete, Lucas Navarro, con todos esos libros contra la masonería, pero esos son libros retardatarios, son libros absolutamente reaccionarios que no merecen, estoy siendo muy cruel, que son libros más de su época que otra cosa, ¿no? Claro, entiendo. Para hablar más de... Pero, no es eso, Bolívar era masón, sí, y después va a ser un tipo ultracatólico, y eso no necesariamente es contradictorio, pero fueron masones. Murillo era masón. Claro. El arzobispo Ramón Ignacio Méndez era masón. Tengo entendido que también Madariaga fue iniciado en Caracas. Madariaga también, y Madariaga, ¿qué es eso? Porque nosotros tenemos, también hay cierta cosa eclesiástica, de historiografía eclesiástica, que tenemos que tener, sí,
tiene que haber una mujer, un indígena, un afrovenezolano, ¿cuál? Entonces Madariaga es el cura de la independencia. Madariaga jugó un papel muy valiente, muy sacrificado, muy loco, pero es alguien, no era un cura afiliado a nada, al final murió solo, sin mayor vinculación, porque era un cura secular sin mayor capacidad. Sí, exacto, no dio más. Bueno, Guillermo, acuérdate que también a él, es una consideración que voy a dar aparte, ¿no? Yo considero que Madariaga también, eso que tú estás hablando es fundamental para entender el caso de Madariaga, que eso daría para hablar en otra ocasión, ¿no? Pero Madariaga con aquello del congresillo de Cariaco y esa calentada de oreja que le estaba haciendo a Mariño para desconocer a Bolívar como líder, yo creo que eso fue lo que lo terminó de sepultar, porque después vino, ahí donde vino la verdadera apoteosis de Bolívar, antes de todo eso. Sí, y ahí hay una inclinación que el Congreso de Cariaco tiene un hecho singular, en términos de la religión en la iglesia, por cierto, no por la presencia de Madariaga, o no creo que Madariaga haya sido determinante en esto. Por cierto que ahora que tanto se dice de Bolívar y vamos a enterrar a Bolívar y todo aquello, debería haber un revival de Mariño, un revival orientalista, pero en cualquier caso, el Congreso de Cariaco que reflejaba que había una posibilidad política en Oriente, eso era cierto, y existía, y Bolívar hace una maniobra política militar para sabotear eso también. No es que Mariño era un vivo, Mariño tenía la plaza controlada. Eso se va a complicar con la avenida de Morillo, que en efecto corta eso. Pero el Congreso de Cariaco tiene un hecho histórico esencialísimo, que es el primer órgano legislativo en Venezuela, más allá de su legitimidad o de su jurisdicción, que declara la tolerancia de cultos en Venezuela. El primero que lo hace. El Congreso del 11 no lo había hecho, y el primero que lo hace es en Oriente. Y es curioso porque las constituciones provinciales de Oriente eran las más, no quiero decir modernas, pero las menos procatólicas de las constituciones provinciales. De las constituciones provinciales, la de Trujillo, la de Mérida, eran muy procatólicas al punto que la de Trujillo, el presidente de la provincia, era el arzobispo, era el obispo. Imagínate tú. En cambio, en las de Oriente se permitía, como la constitución civil del clero francesa, es decir, los curas y los obispos y las jerarquías son elegidas por el pueblo. Eso es extremo en el propio año 11, que también es parte de la ilustración de este tiempo. Entonces, en Oriente va a haber la política de tolerancia religiosa establecida por primera vez, brevísimamente, porque ahí mismo, bueno, viene el Congreso de Colombia, el Congreso de Angostura, perdón, que hace mutis al respecto. No dice nada. Prefiere pasarse, no, votos de Rita, no me meto en ese tema, pero no declara que la República Católica, que es muy importante, evita hablar del tema de la tolerancia, pero no declara que la República es católica y da un paso hacia lo que va a ser la tolerancia religiosa como norma en Venezuela. Que, bueno, medida, esto tiene un hecho, unas consecuencias importantes. Pero hablando además de las consecuencias sociológicas, menudas sobre la iglesia. Para empezar, las iglesias, los templos, físicamente, no las diversas iglesias, sino los templos, los templos votivos, las edificaciones, eran edificaciones que aunque nuestras iglesias eran modestas, el barroco venezolano, claro, un barroco pobre, sencillo, tú ves unas formas más o menos abstractas. No es Perú, no es México. Sí, exacto. La catedral de Caracas, un friso blanco ahí. Sí. De hecho, una anécdota, me pasó que yo siempre acostumbro los domingos a ir a ver cosas históricas aquí porque hay demasiado y todavía no termino de conocer. Claro. Y entonces me da mucha risa porque hace unos dos, bueno, apenas terminó la cuarentena, fui a la Almudena, a la Catedral de la Almudena, y yo estoy con mi esposa ahí, pues, con mi novia, y estamos, yo le digo, mira qué diferencia, y esto también es una catedral. Ay, pero la catedral de Caracas, y bueno, sí, lo que pasa es que la catedral de Caracas es como enanita al lado de esta, pues, te podrás imaginar las bóvedas, es una cosa impresionante, ¿no? Las columnas, todo. Y fíjate tú que nosotros ni siquiera en la riqueza de los años 70, de la Venezuela Saudita, se nos ocurrió hacer unos grandes templos. Así, está el templo
de la Virgen de Coromoto, está la extrañísima y espacial Catedral de Barquisimeto, pero no hay realmente unos edificios católicos así imponentes en Venezuela. Porque también es una iglesia muy modesta, y esto tiene esas dos cosas. Primero, la iglesia es un edificio modesto, pero de todos modos tenían adentro cosas valiosas, muebles, oro en los altares, en las chapillas, oro en los cálices y en los objetos de consagración, el hostiario y todo eso. Todos esos objetos fueron objetos del pillaje, pero así también, así como los altares de las casas de las residencias más pudientes. Recuerden que las residencias más pudientes tenían unos altares propios porque estaban muy lejos de las iglesias, en las casas de hacienda. Y estos fueron objetos de pillaje, aparte, bueno, las sedas, los paños labrados, todo aquello que podía haber. De modo que aquí no hemos recuperado mucho no tenemos modo de ver buena parte de la riqueza del arte colonial, estuvo destrozado por la independencia. Pero además, después de la independencia, se confiscan por orden del Estado de la República Venezolana, que mantiene la ley de patronato. Ya, somos una república no es católica, pero mantenemos la ley de patronato. Lo tenemos ahí pisado. A la iglesia se confiscan los terrenos eclesiásticos, es decir, hasta el siglo XX, todos los terrenos eclesiásticos, y los terrenos eclesiásticos no son las iglesias, son los camposantos, pero también la propiedad de los monasterios y un montón de casas. O sea, la iglesia tenía bienes raíces importantes, se van a confiscar y van a pasar de vuelta a la propiedad eclesiástica con la venida de la democracia de partido, con el convenio de la Santa Sede. Y ahí es cuando, bueno, muchas propiedades eclesiásticas, eso es algo que hoy día las autoridades eclesiásticas en cada jurisdicción, en cada parroquia, están tratando de ver, o sea, tienen 50 años en eso, casi 60, viendo, bueno, rescatando esas propiedades, a ver cuál fue el destino de esto, tal y cual. Entonces, es muy gracioso porque muchas se han dedicado, esas viejas propiedades eclesiásticas o terrenos donde estaban, a actividades que no son propiamente religiosas. Entonces son bares, o son prostíbulos, o son casas de apuestas, por supuesto, uno que son casas particulares, escuelas, qué sé yo, pero en todo caso, de repente, el canon de arrendamiento se le tiene que pagar a la iglesia, y la iglesia, ¿cómo hacer con esas cosas? Está en ese proceso, un proceso que va a tomar décadas y décadas. Pero entonces la iglesia pierde sus propiedades. Y las propiedades eclesiásticas tienen un sentido para la actividad eclesiástica, que es, recuerden que los curas no son productivos. Los monjes son productivos en el sentido que tienen una producción pequeña en esa sí, en esos espacios, pues. El caso de los monjes, por lo menos los capuchinos en las misiones. Claro, pero son para autosustentación. Hay algún tipo de comercio con el mundo exterior, que todavía está. Tú vas a un monasterio, donde existe un monasterio, entonces te venden las mermeladas que hacen las hermanitas y los pañitos que hacen las hermanitas y todo eso, pero y que son buenísimos, pero no es que son emporios comerciales. Algunos sí, estas cervezas belgas y qué sé yo, pero tú tienes en Venezuela, como la mayor parte de los curas no eran curas ordenados, sino curas, claro, es decir, curas de la burocracia eclesiástica, que no son los curas de las órdenes, esos son otros tipos de curas. La necesidad de la propiedad de la iglesia es para vivir. Gente que va a estar dedicada a su labor pastoral tiene que vivir de eso, y no tiene que producir para que tenga un sueldo. Los obispos tienen sueldo, los curas tienen sueldo. ¿De dónde sale? De eso, de las bienes raíces. Sí, del diezmo y todo lo demás, pero eso es una cosa muy pequeña. Claro, si creemos que con lo que se da el domingo, cuando pasan la raqueta, viven los sacerdotes, mira, con eso no vive nadie. Claro. Guillermo, ya nos quedan unos 7 minutos. ¿Quisieras decir algo para finalizar? ¿O recomendar alguna bibliografía, lectura que las personas puedan verificar? Hay muchísimas cosas que podríamos decir, anécdotas diversas de los santos, la iglesia, la sacralización de ciertas actitudes patriotas, la sacralización del heroísmo. Todos esos son temas que se pueden explorar. Por ejemplo, el martirio de Girardot o el martirio de Ricaurte, por poner dos ejemplos.
luego lo que va a pasar con la libertad de expresión en la iglesia. Todo eso es muy importante y siempre habrá anécdotas, pero si yo pudiera escoger una serie de libros, creo que el libro contemporáneo más sucinto, mejor trabajado sobre las relaciones iglesia y Estado, son dos. Uno de José Rodríguez Iturbe, Iglesia y Estado en Venezuela. Un libro un poco jurídico, pero bueno, porque llega todo hasta el concordato. Y uno más reciente y por lo tanto un poco más acá, pero no, casi nadie explora, por ejemplo, las relaciones con el chavismo, la iglesia y el chavismo, y este periodo histórico, que es el del profesor Manuel Donis Ríos, el báculo pastoral y la espada. Se llama el libro Relaciones Iglesia y Estado en Venezuela. No me gustaría recomendar mi libro porque además es por un periodo muy específico y es un libro sumamente denso, como decía mi abuelo, ese es un libro para equilibrar muebles. Mira, Guillermo, fíjate algo, que la gente dice que nos extendamos más. Yo no tendría problema, pero sé que tú estás ahorita un poco ajustado de tiempo. No sé si podemos tocar algunas cosas más si desea. Ah, bueno, perfecto. Entonces fíjate cómo vamos a hacer. Si se cae la transmisión, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que igual, mismo proceso, yo me vuelvo a conectar y te conectas. Pero perfecto. Ya que nos vamos a expandir un poco más, que sí te quiero invitar a una serie porque ahorita en Hechos Criollos queremos empezar a trabajar con las ideologías políticas, pero no las actuales. Yo sé que tú estás ahorita en una línea de investigación sobre la parte de la derecha en Venezuela o el resurgimiento de esa derecha en Venezuela, sí, pero eso no lo quiero tocar. Yo me quiero ir a los años 60, al periodo democrático, ¿no? Entonces, yo sé que tú eres un especialista en todo lo que es la parte del social cristianismo, ¿verdad? Que lo trabajas muy bien. De hecho, yo tengo una excelente referencia de eso. Y quisiéramos que empezáramos un ciclo para hablar de lo que yo llamo los dos calderas, ¿no? El caldera del primer gobierno y el caldera del segundo. ¿Qué tanto fue la parte ideológica en el periodo democrático? Que eso también es bastante interesante. Y otro tema que no pude contactar a la profesora Elide, pero que quería tratar el tema, que es el siguiente live que quiero hacer contigo, que es Guzmán Blanco y la Iglesia Católica. Mira, me está lanzando una pelota, una papa caliente con eso. Porque Guzmán Blanco es uno de esos personajes. Al final, la Iglesia tiene más autoridad que poder en Venezuela. La Iglesia tiene una gran autoridad moral, creo que en buena medida derivada de lo que sufrió la independencia. Es decir, como no mantuvo un poder político propiamente dicho, fue creciendo en autoridad moral con el paso del tiempo. Y por su intervención en la sociedad, por su presencia en las comunidades más pobres, una sociedad tan desigual, tiene esa gran autoridad moral. Fíjate que aquí en Venezuela, pese a que todo hay escándalos, y hay, por supuesto, sacerdotes, narcotraficantes, abusadores, pedófilos, todo aquello, aquí no hay la reactancia contra el catolicismo que en sociedades católicas más conservadoras ha habido. Si en cierto modo el venezolano sea católico y no conservador, ha ayudado a que la Iglesia tenga un rol, al punto que, bueno, la Iglesia estos días está en auge por el tema de José Gregorio Hernández y demás. Claro. Pero en general, la Iglesia no habla de temas religiosos. Habla de temas religiosos, pero eso los tiene como agazapados. Y da una lectura de sociedad que es social, que es, vamos a decir, genéricamente progresista, y no con esto denostarla, pero que está allí de manera muy importante como autoridad moral. Y eso ha cambiado mucho en torno a las élites, porque las élites venezolanas no son élites religiosas. En general, ha habido religiosos en las élites, pero nuestras élites son más bien seculares. ¿Cuáles son los tres grandes grupos intelectuales ideológicos de la historia de Venezuela? Porque están los socialcristianos, pero los socialcristianos son unos bichos raros. Hay que admitirlo. Son unos bichos raros. ¿Pero quiénes eran? Los liberales, toda la tradición liberal. Los positivistas, que por ser positivistas, esta especie de liberalismo decepcionado que es el positivismo, eran materialistas, secularizadores, etcétera, etcétera. Entonces, no eran prorreligiosos. Y los marxistas, o el socialismo en general. Claro. Entonces, esas tres tradiciones son tradiciones que no son
vamos a decir, partidarias del catolicismo. Y allí, el modo en que surge el socialcristianismo es un modo peculiar. Un modo peculiar en un accidente histórico también. La iglesia va a tardar mucho en recuperarse. En Venezuela, hay el cónsul británico en Caracas durante el tiempo de Páez, Sir Robert Kerr Porter, famoso cónsul británico, que era una especie, es la presencia más grande de un diplomático extranjero en el gabinete antes del embajador cubano. El embajador, el cónsul Kerr Porter escribía, Disculpe, porque quedan 10 segundos y ya se va a cortar. Okay. Vamos a cortar para poder continuar la idea. Bien, a todos quienes nos están escuchando, igual, mismo procedimiento. Hablamos ahorita.